Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como ven, hace nada estrenábamos este año y casi sin darnos cuenta vivimos un bien entrado mes de febrero. Aunque en la archidiócesis anda en preparativos ya de la próxima Cuaresma y de los actos del mes de la vida y del viaje pastoral a la prelatura de Moyobamba del señor arzobispo, han pasado muchas otras cosas en nuestra iglesia local. Les ofrecemos, ya saben, algunos asuntos de actualidad, algunos testimonios que pueden interesarles. Los elegimos y realizamos pensando en todos ustedes que se sienten hijos de la Iglesia. Comenzamos. Del 14 al 20 de febrero, la Delegación Diocesana de Familia y Vida de nuestra archidiócesis está celebrando la Semana del Matrimonio que ha organizado la Conferencia Episcopal en todas las diócesis españolas bajo el lema Matrimonio es más. La celebración ha contado con algunas actividades en diversas localizaciones y se cerrará con la misa del domingo en la catedral en torno al obispo. El objetivo es que los matrimonios renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio cristiano. Una aplicación para activar tu matrimonio. Esta es la gran novedad que presenta la Semana del Matrimonio que comienza el lunes 14 de febrero. Quiere ser un impulso para los matrimonios, ¿no? Para decir, oye, merece la pena lo que estáis viviendo, aunque tengáis dificultades, aunque podéis experimentar el cansancio a veces o la rutina, pero sí que queremos que sea ocasión para que los matrimonios se activen, ¿no? La aplicación que se ha preparado para esta Semana del Matrimonio se llama Matrimonio con la O y la N como en mayúscula, ¿no? El ON, ¿no? Activar el matrimonio. La iniciativa parte de la Conferencia Episcopal Española y pretende ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como para mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. Por una parte se ha visto como que el matrimonio está muy en crisis en este momento, solo hace falta mirar las cifras, ¿no?, de matrimonios que se contraen, cómo ha descendido drásticamente, no tengo ahora mismo los datos, pero es tremendo. Y no solamente esto, sino que es indicativo de la poca valoración, es como algo que hoy en día tiene muy poco valor. Esta propuesta se enmarca en el contexto del Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco. La Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo celebrará diferentes actividades a lo largo de la semana. Una convocatoria para matrimonios jóvenes casados los 5 últimos años, que va a ser el viernes 18 de febrero a las 7 de la tarde, además estratégicamente puesto a las 7 de la tarde para que luego ellos se puedan ir a cenar así románticamente. Luego el sábado en Talavera de la Reina a las 8:30 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, nuestro arzobispo don Francisco va a presidir una vigilia de oración por los matrimonios, para todos los matrimonios. La Semana del Matrimonio finalizará con la celebración de la Santa Misa el domingo 20 de febrero, que estará presidida por el señor arzobispo al mediodía en la Catedral Primada, donde los matrimonios podrán renovar sus promesas matrimoniales. En el encuentro con matrimonios que el señor arzobispo mantuvo el domingo pasado en la parroquia Santa Teresa como broche de su visita pastoral, don Francisco recordó su compromiso como pastor diocesano de procurar que los matrimonios sean acompañados en su vocación al amor y que la familia sea defendida. La archidiócesis ha ido dando pasos significativos en pastoral familiar, pero es necesaria la formación de grupos de familias que apoyen la pastoral familiar y estén dispuestas a ayudar a las familias en dificultades. A primera hora de la mañana, el señor arzobispo de Toledo presidía este domingo la Santa Misa en esta parroquia toledana con motivo de su visita pastoral. Después se reunía con los niños de catequesis. La familia es verdaderamente donde nos jugamos todo, ¿no? Donde verdaderamente se cuecen todas las grandes realidades de la Iglesia y social y todo, ¿no? Una pastoral infantil de los niños no se puede planificar si no contamos con la familia y los adolescentes y los jóvenes y todo, ¿no? Por la tarde, tras encontrarse con miembros de la vida ascendente y del movimiento de Getsemaní, mantenía un encuentro con los matrimonios, en lo que el prelado toledano advirtió que era uno de los momentos más importantes de su visita pastoral. Agradeceros a todos esta presencia. Yo quiero más que hablaros, escucharos, porque siempre es mucho más interesante lo que vosotros me podáis decir, que todo lo que yo digo que ya sabéis y que realmente en ese sentido pues es verdad que se hace siempre con afecto y con cariño, pero que ya vosotros más o menos
sabéis lo hermoso que es vuestra vocación y lo que no es fácil vivirla en estos momentos, ¿no? Pero que apostáis por ella porque sabéis que es una gozada y porque verdaderamente apostar por la familia es lo más eficaz y lo más fecundo que puede existir. Algunos de los matrimonios compartieron su testimonio de fe con el señor arzobispo de Toledo, quien les agradeció su entrega y presencia en la Iglesia, puesto que las familias son la pieza fundamental para recuperar la transmisión de la fe en nuestra sociedad. Los chicos, los jóvenes, los niños, pues hoy no tienen y no les ayudan a veces ni los amigos, ni el colegio a veces, ni el centro, y mucho menos la sociedad, mucho menos todas las relaciones que tienen a través de las redes sociales, de los móviles. Todo eso en el fondo es Entonces la familia para mí me parece que es la clave de volver a recuperar la fuerza evangelizadora que tenemos que tener para poder transmitir la fe. La visita pastoral en la parroquia de Santa Teresa finalizó con el encuentro que mantuvo el señor arzobispo con los miembros del Camino Neocatecumenal. Después, don Francisco Cerro Chávez marchó a Talavera de la Reina, donde permanecerá hasta el próximo viernes dirigiendo unos ejercicios espirituales a sacerdotes. La Delegación Diocesana de Liturgia celebró el pasado sábado su tradicional jornada anual de formación para lectores y ministros extraordinarios de la Eucaristía, una cita que va camino de convertirse en un clásico de nuestro calendario diocesano y que, pese a la aparente frialdad académica que verán, tiene ya una notable acogida entre los colaboradores de las parroquias. La formación litúrgica, nos recuerdan desde la delegación, es muy importante para la vida de fe, para la evangelización y para la mejor y más consciente participación litúrgica en nuestras parroquias. Y también este fin de semana el Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo ha acogido el 5º encuentro para lectores y ministros extraordinarios de la Comunión, promovido por la Delegación de Liturgia. En el rezo de los Salmos hacemos presente en el mundo su oración actual en la gloria ante Dios Padre. Y en el rezo de los Salmos tenemos todos y cada uno de nosotros el camino seguro por el que cumplir un diálogo real con Dios Padre, en el que Dios Padre encuentre todas las palabras necesarias para manifestarnos su voluntad específica sobre cada uno de nosotros, y en el que Dios Padre encuentre un medio con el que ir modelando nuestra mente, nuestra sensibilidad, nuestras reacciones a imagen de su Hijo. Rezar los Salmos es el título de la conferencia que ofreció el profesor del Instituto Teológico San Ildefonso, don Ángel Corrochano. Si aquellos que compusieron los Salmos, sin conocer la plenitud de Cristo, no oraban simplemente desde la exaltación personal de su corazón, nosotros, que sí conocemos la plenitud de Cristo, que sabemos que el hombre se realiza o se pierde en la medida en que querrá libremente entrar o rechazar su relación con Cristo, nosotros tampoco podemos orar desde la exaltación del corazón. Unas 100 personas han participado en este encuentro que finalizó con un ejercicio práctico sobre el ministerio del salmista que coordinó el director de la Capilla Diocesana, Javier Moreno. Bajo el título Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha, se ha presentado en la Biblioteca Regional una prospección de la crisis pospandemia en nuestro territorio autonómico. El informe fue presentado por el provicario general de la Archidiócesis, la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha y un miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación Foesa. Y sí, tal y como sospechan, la exclusión ha aumentado en esta tierra y ya alcanza a 1 de cada 4 castellano-manchegos. Una vez más, la crisis se ceba con las personas más vulnerables, incapaces de mantenerse a flote tras el tsunami provocado por la COVID-19. Esta es una de las principales conclusiones que refleja el informe Foesa sobre la exclusión social en Castilla-La Mancha que se ha presentado en la Biblioteca Regional. Casi 10.000 personas conforman la denominada sociedad expulsada en Castilla-La Mancha. Están en una situación más crítica y no cuentan con elementos compensadores que eviten el incremento de nuevas problemáticas que se acumulen a las previas.
La desigualdad en términos de renta también ha aumentado un 37%, cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008. Respecto a la brecha digital, que afecta a 4 de cada 10 hogares en Castilla-La Mancha, esta situación alcanza a la mitad de los hogares que están en situación de exclusión. Otra de las brechas que advierten en este informe es la que tiene que ver con las familias con hijos menores. Por un lado, los datos demuestran que en Castilla-La Mancha está penalizando el hecho de tener hijos. La presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar, las necesidades relacionadas con la crianza, también se relacionan claramente con la prevalencia de las situaciones de exclusión. Como elementos diferenciales de la exclusión, este informe destaca el que tiene que ver con el empleo, ya que la precariedad laboral ha crecido con fuerza y alcanza más de 71.000 hogares. El hecho de tener un trabajo ya no es un elemento que te permite la inclusión social, ¿no? Sino que por esos datos de inestabilidad laboral, de precariedad, de temporalidad, no es tener un empleo lo más importante, que lo es, pero qué tipo de empleo al que puedes realmente acceder. Entre los retos que recoge el informe FOESA se encuentra el de mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital y reimpulsar un estado de bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas, empezando por las más vulnerables. A propósito de estos datos, otro reto principal consistiría en avanzar a unos servicios sociales adaptados a las necesidades y a las realidades sociales del siglo XXI. Un informe que muestra la evolución de las cifras de exclusión en Castilla-La Mancha con respecto al 2018 y que a su vez compara los datos autonómicos con los nacionales. Conocer de manera profunda la realidad de la pobreza y exclusión social es necesario para poder actuar ofreciendo las respuestas más ajustadas y eficaces. Así lo ha reconocido la presidenta regional de Cáritas Castilla-La Mancha, que valora la capacidad de adaptación a los cambios de los trabajadores y voluntarios de Cáritas durante la pandemia. La caridad es también creatividad, y de creatividad, de cambios, hemos sabido mucho en Cáritas en todos estos años. Todo para servir más y mejor a los más pobres. Ellos nos necesitaban y allí ha estado Cáritas, que es la Iglesia haciendo caridad. Donde no llegaban las administraciones, llegaba Cáritas a través de todos sus agentes. El provicario general de la Archidiócesis de Toledo ha destacado también el valor profético de este informe, gracias al cual la Iglesia seguirá acompañando a quienes más lo necesitan. En esta crisis, la Iglesia, principalmente a través de Cáritas, como ya saben, ha dado una respuesta inmediata y se ha adaptado a este momento tan complicado y tan difícil para todos. Agradecer a las personas que han colaborado en este informe, que nos den esta radiografía que sin duda alguna ofrece conclusiones para seguir dando respuesta a los más pobres, que es en definitiva lo que más nos interesa. Una nueva realidad que necesita de nuevas respuestas ante los desafíos y las desigualdades que ha provocado la pandemia del coronavirus en nuestra región. Justo al final de la temporada pasada, en pleno mes de julio, en torno a la fiesta del patrón Santiago, tuvimos noticia de la designación como nueva superiora general de Sor Enedina Fernández. Por desgracia, nuestra temporada estaba cumplida y tan pronto como comenzamos esta nueva temporada, pues Sor Enedina tuvo que abandonar su lugar, su residencia habitual en Toledo, para marchar a Zaragoza, que es donde tienen la casa general de las Hermanas Angélicas. Pero teníamos pendiente de que en alguna de sus visitas como superiora, pues poder contar con ella, poderla felicitar y poder recibir de ella misma pues un poco cómo ha vivido toda esta designación. Y se ha cumplido el tiempo, Sor Enedina ha bajado por Toledo y tenemos el gusto de esta noche contar con ella. Sor Enedina, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber hecho un hueco en esta visita medio madrileña, medio toledana y haber querido estar con nosotros. ¿Desde cuándo superiora general? Pues como bien has dicho, en julio del año pasado, el día 12, fueron las elecciones de todas las hermanas del Consejo General y allí salí elegida como superiora general, 12 de julio del 21. ¿Y cómo lo lleva? Bueno, ahí vamos, aprendiendo sobre la marcha. No, bien, gracias a Dios, las hermanas, la verdad es que me he quedado profundamente agradecidas y muy gratamente sorprendida por la reacción de mis hermanas de congregación, porque ese sentido de obediencia a lo que significa la autoridad, pues lo he visto reflejado cada vez que he ido en las comunidades,
pues a presentarme como nueva superiora a todas ese gesto de veneración hacia quien hoy es la que representa a la congregación. Estoy contenta y animada por ellas. Y bueno, ¿cómo vivió su designación? Habrá gente que piense, bueno, tendría que caer como fruta madura, había sido hermana vicaria durante unos cuantos años y parecía muy evidente que ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo vivió aquel capítulo general? A ver, la elección de la superiora general y de su consejo siempre es una acción del Espíritu Santo, más allá de las mediaciones humanas, o pudiéramos decir que el Espíritu arregla lo que las mediaciones humanas hacemos. Es cierto que por lógica normal, pues la vicaria general muchas veces sale elegida superiora. Sí. Podía haber sido ahora o no podría haber sido, porque podía haber seguido la superiora anterior. Pero bueno, las hermanas decidieron un cambio dentro de la misma línea, porque gracias a Dios la superiora anterior sigue siendo secretaria general y cuento con su asesoramiento. ¿Cómo lo viví? Siempre me acuerdo de cuando, claro, empiezas a escuchar tu nombre. Una hermana llevaba los recuentos, las que lo tenían que llevar, pero me acuerdo de una que se me quedó mirando y ante ese gesto entendí que había salido yo, porque yo a un cierto punto ya no contaba, lógicamente. Entonces, al salir, pues no sé, dije, bueno, aquí estoy, Señor, y adelante. Muy bien. ¿Cuáles son las tareas? Me imagino que tomar decisiones, sobre todo, ¿no? Tomar decisiones en tiempos complejos, bueno, lo que es la vida consagrada, pues con hermanas mayores, promover cambios. ¿Cuál es la tarea de una superiora general, así, desde esta experiencia de unos cuantos meses? La principal tarea creo que es cuidar y velar a las hermanas de la congregación, mantener vivo el carisma y abrirlo a nuevos horizontes. Lógicamente, llevar a cabo las líneas emanadas del 16 capítulo general, que es el último que hemos tenido. En él, el lema era convocadas para una misión sin fronteras. Esta primera parte de mi misión como superiora mayor estoy en la primera palabra, convocadas. Entonces estoy reafirmando a mis hermanas de congregación con una visita a todas las comunidades, pues no sé, para sentirme hermana de ellas, para hacerles ver lo importante y trascendental de la etapa actual de nuestra historia de la congregación dentro de la Iglesia. Estamos en un momento crucial de cambio en la vida consagrada. Hay aspectos de nuestra vida que hasta el día de hoy se han mantenido firmes y nos han sostenido, que hoy, sin estar en tela de juicio o cuestionadas, pues a muchas hermanas ya no les dice nada. Entonces hay que buscar lo esencial, mantener la llama del carisma de Madre Genoveva y a la vez abrirlo a una misión sin fronteras. Esta misión, pues estamos también dentro del lema del capítulo general y de las líneas de acción, pues con dos líneas claras, la gestión compartida y la misión compartida. No podemos hacer una misión compartida bien hecha si no gestionamos bien nuestras residencias. Entonces, actualizar el carisma de Madre Genoveva, de lo que es paliar la soledad de las personas que viven solas, hoy ya no es solo la mujer la que vive sola, como en tiempos de Madre Genoveva. Hoy está solo el joven, el niño, el varón, la mujer, los matrimonios, y en ese estudio estamos. Pero necesitamos muy bien reestructurar, actualizar las residencias y ayudarnos de una buena gestión. Claro. Esa es una tarea. Y, por supuesto, cuidar las vocaciones y presentar a la juventud de ahora que sigue siendo actual el carisma de Madre Genoveva y que merece la pena. Caramba. O sea, ¿qué te parece? Mantener lo que se tiene, cuidar a las que están, conseguir que lleguen otras, renovar el carisma, muchas cosas que hacer. Tiene que viajar mucho, además, esto le exige viajar. Pues ya viajaba antes, cuando era madre vicaria ya también le tocaba viajar y ya se notaba sus ausencias. Hubo un tiempo en que era habitual en todos los actos, después decían amablemente, falta la monja de azul. Y es que la monja de azul ya era madre vicaria y le tocaba viajar. ¿Ahora le toca viajar más, Orenedina? Pues, hombre, sí que es cierto que acompañaba mucho a la Madre General en sus viajes en el pasado, pero ahora sí que viajo. La verdad es que pues una primera meta o una primera línea que me he puesto era visitar a todas las comunidades, y es lo que he estado haciendo, y comenzar las visitas canónicas, que ahora pues ciertamente he podido venir aquí porque mañana voy a Madrid a dormir a la comunidad de la Casa de Madrid porque partimos a Venezuela, la Vicaría General,
que es Sofía Gutiérrez, que es la superiora de la Casa de aquí de Toledo, viajamos a Venezuela. Y como viajar a Venezuela requiere recorrer medio espacio aéreo del mundo mundial, pues sí, viajamos por Panamá, y de Panamá a Venezuela, y de Venezuela iremos a las comunidades de Colombia. Caramba. Allí estamos. Madre mía. Bueno, lo que decía, ha sido muy habitual durante mucho tiempo. Luego nos recordará cuánto tiempo ha estado aquí en Toledo. Pero tal vez no todo el mundo tiene una foto muy precisa de quién es Sornedina Fernández Bueno, burgalesa, natural de... Mazuelo de Muñoz. ¿Cuántos habitantes le queda eso? Te diría, como todos los pueblos de Burgos, que es la parte de España deshabitada, ¿no? Las ciudades, los pueblos del olvido. Pues yo creo que en verano vamos a decir que somos casi 100 entre los que llegamos del pueblo. Hombre, yo tengo 14 hermanos, somos 14 hermanos. Con solo mis hermanos, fíjate si se llenara el pueblo o se llenaría, pero somos pocos. En invierno no sé cuántos, sí, vecinos, 50, 20, 30... Lo que es Castilla la Vieja, sí, ¿no? Los pueblos del interior de Castilla la Vieja. De Castilla León se dice de Castilla León. ¿Cómo era el hogar de los Fernández Bueno? Cuéntenos algo, algunas pinceladas. Bueno, pues como he dicho, somos 14 hermanos. Mis padres ya no viven, murieron mi madre de cáncer y mi padre del corazón, relativamente jóvenes. Yo soy la número 11 de los hermanos, con lo cual, dada mi manera de ser y para sentir que existía, pues siempre estaba llamando la atención, porque el número 11 es un número que ni importan los de arriba ni soy de las pequeñas. Y bueno, yo recuerdo mi infancia muy bonita, siempre recuerdo porque venían los hermanos mayores para Navidad, para la fiesta de Semana Santa, de verano, y sobre todo la Navidad para mí era muy entrañable. No sé, sentía a mi familia como un ideal y me sentía a gusto. Yo recuerdo que los 4 hermanos pequeños lo hemos vivido, pues sí, con ese cariño de que venían los hermanos, de que nos hacían regalos. Mis padres ya eran pues mayores y entonces ya no eran los padres de los hermanos míos mayores que tenían que trabajar mucho para sacar adelante los hijos. Cuando yo era pequeña, pues sí, aún trabajaba mi padre en el campo, pero principalmente lo llevaban mis hermanos más mayores. Mi madre ya estaba mucho con nosotros, ya no criaba hijos, porque mis hermanos mayores siempre verían a mi madre criando hijos, ¿no? Y nosotros ya pues gozamos mucho de su presencia. Lo pasábamos muy bien. No era muy buena estudiante, iba a la escuela todos los días, pero quiero recordar que no me acuerdo de verme estudiando. O sea, que las tareas debían ir sobre la marcha, no sé. Sí que me acuerdo jugar mucho con mis hermanos, poco a las muñecas, no he sido niña de muñecas, más bien del fútbol, de los indios y vaqueros, de correr por el monte, bueno, típico del pueblo. ¿Cuándo descubre usted el carisma de las angélicas? Porque no hay fundación de las angélicas en Burgos. Ahora sí, pero cuando yo era pequeña no. ¿Cómo descubre en algún momento que existe esta congregación con este carisma? Pues en sexto de GB tenía que decidir porque el pueblo ya no seguía dando séptimo ni octavo. Entonces mi padre conocía a unas señoras que eran parientas de la que entonces era la general de las angélicas, por parte de un tío, y le dijeron a mi padre, pues lleva a tu hija a estudiar al internado de las angélicas en Valladolid. Y fui a Valladolid interna. Allí estaba la residencia de personas mayores, como era entonces y son en casi todas las casas de España, residencia de personas mayores. Ayudábamos a las hermanas y yo iba a estudiar a un colegio público y allí las conocí. Y allí me sentí, toma nota, parte de mi familia. Parte. Entendió que aquello era como una... Sí. Prolongación de mi familia. ¿Pero eso a qué altura, a qué edad? 12 años. 12 años. ¿Y cuándo decide, en qué momento ve claro que Dios le llama, independientemente de, oye, qué sitio más cómodo, pues eso, señoras mayores, religiosas, me imagino que algunas internas más, algunas estudiantes éramos más. Un grupo. De hecho, una de mis hermanas más pequeñas estuvo 1 año o 2 conmigo. Las 3 edades, había allí jóvenes adolescentes, había jóvenes religiosas y había señoras mayores. Sí. ¿Cuándo cree que Dios le llama especialmente a embarcarse en esto? A ver, ¿cuándo creo? Yo no sé si a lo largo de mi vida, por los hechos me he dado cuenta de que Dios me ha llamado. Sí. Pero yo, como te acabo de decir, quise o entrar religiosa o seguí este mismo camino porque lo vi como parte de mi familia, me sentía a gusto. Sí que es verdad que te digo, en unos ejercicios espirituales ya de novicia, sentí que más allá de lo que es la familia, que sí que era la familia, era la experiencia de Dios. Ahí sentí una llamada fuerte de que era mi camino, de que estaba bien. Y hice la profesión
Y oye, te puedo decir que a día de hoy no he sentido nunca dudas de vocación. Sí que me han fastidiado mis hermanas, sí que me hubiera gustado otra apertura mucho antes, sí que refunfuñaba contra las superioras de entonces, como me imagino que ahora refunfuñan y ponen oposición las que están detrás. Esa sospecha tengo. Pero, bueno, ¿dónde inició el postulantado y el noviciado? ¿Dónde En entonces? Zaragoza, en la Casa de Espiritualidad. Entonces era casa de noviciado en la Venta del Olivar, a 9 kilómetros de la Plaza del Pilar en Zaragoza. Allí ¿Hizo hicimos. votos en el año...? El 2 de agosto del 85. ¿Siempre siempre en esa fecha de agosto? ¿Siempre...? Sí, porque el día 2 de agosto es Nuestra Señora de los Ángeles. Ah, Y Madre Genoveva tenía mucha devoción a los ángeles. Entonces eligió esa fecha. Había 2 fechas. 2 de febrero, aniversario de nuestra fundación, después día de la Jornada de la Vida Consagrada, y el 2 de agosto, porque era el día de Nuestra Señora de los Ángeles. por Entonces eso yo siempre celebré las cosas importantes con una calima espantosa. Tanto Sí. aquí en Toledo Ay, sí. como... Tanto Cierto, aquí en cierto. Toledo como en Zaragoza. en Zaragoza. Y bueno, después de hacer votos, después de consagrarse, ¿qué destinos pastorales ha tenido Sor Enedina? Ay, mi vida pastoral es muy pobre. Zaragoza y Toledo. Toledo, Zaragoza. Los primeros años de juniora estudié enfermería. Yo hice hasta auxiliar de clínica en Valladolid. Después ingresé en el noviciado y después de ya profesar hice técnico de laboratorio y pasé a la Universidad de Zaragoza. Allí estudié enfermería. Después de estudiar enfermería, pues estuve en el área sociosanitaria de la congregación atendiendo a la enfermería de la Casa de Zaragoza, en la que por aquel entonces había 240 personas residentes mayores. Entonces allí estábamos. Es verdad que el tema asistencial, por el aumento de esperanza de vida y porque las personas cada vez son más mayores, pero su calidad de vida no es siempre igual, ahora es mucha más necesidad la asistencia sanitaria que entonces. Pero yo estuve allí de enfermera. Primero ayudaba a hermanas mayores que eran enfermeras y luego ya me quedé de responsable 13 años en la enfermería de Zaragoza. En Zaragoza. Y después ya inmediatamente vino a Toledo. Sí, me imagino que se cansaron de verme por Zaragoza los hospitales, los centros de salud, las funerarias y dijeron, anda, vamos a llevarla a Toledo y aquí cambié del todo. Sí, aunque también seguía como titular de enfermería de la residencia, siempre ha sido un poco, ¿no? Sí, Algo sí, así. sí, aquí sí. ¿Y ha estado cuántos años ha estado aquí en Toledo, Sor Enedina? 18. 18 años. Hasta convertirse en una habitual en la Sí, confer, hasta casi ser medio toledana. hasta casi ser medio toledana. Me ha quedado en el tintero preguntarle antes, ¿cómo vivieron en casa? Cuando usted en casa, me imagino que lo fueron notando conforme avanzaban los años, pero cuando usted dice en casa, dentro de que son pocas hermanas, me da la impresión que en su casa son muchos varones. No, 8 varones, 6 mujeres, total 14. 6 mujeres. Está bien. ¿Cómo vivieron en casa lo de, bueno, voy a iniciar la vida religiosa, voy a tentar la vida consagrada? ¿Cómo lo vivieron en casa? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, mis padres eran muy católicos. Mi padre era muy católico y mi madre era una mujer religiosa. No te voy a decir que piadosa, pero sí profundamente religiosa. ¿Cómo lo vivieron? A ver, uno de mis hermanos más mayores fue hermano marista un tiempo, pero yo creo que fue, a ver, en realidad no tenía vocación, entró, pero bueno, pues como hacía muchos niños estudiantes que acababan los estudios y entraban. Él luego pues tomó la decisión de salirse. Yo creo que a mi padre, él estaba muy ilusionado con este hermano y era de los mayores. Entonces cuando se salió, pues bueno, cuando yo dije que quería ser religiosa, yo entendí que lo veían como, bueno, va a ir a ver una temporada, pero se va a salir. No creo que lo sospecharan porque no he sido, a ver, ser muy religiosa, de mucha misa y de mucho rezar. Cuando mi padre nos mandaba a rezar el rosario en invierno, como era propio de las familias católicas de entonces, pues no nos gustaba absolutamente nada. Y a mí yo tenía ganas de irme de casa para no rezar tantos rosarios. Pero bueno, dije que quería ser religiosa, no sé, pues se lo dije a mi madre. Y luego cuando lo dije a mis hermanos, sí que recuerdo que mis hermanos dijeron, bueno, a ver, bien, no estás mal, no te va a faltar de nada a nivel asistencial. Y digo, bueno, a ver, y otros, pues a ver cuánto aguantas, otros, pues bueno, y otra hermana dice, no sé cómo te vas religiosa si te gustan tanto los hombres. Digo, bueno, pues que soy natural, entiendo yo. Y bueno, sí que entré y cuando ya mi madre vino a verme unas veces ya de novicia o en la profesión, en la primera profesión, me dijo que sí estaba contenta. Y le dije que sí, que me sentía a gusto y que era mi casa. Ella me acompañó a iniciar el postulantado. Dice, bueno, pues ella decía, no sé, en el fondo se sentía contenta
y esperaba que perseverara, pero tenían sus dudas. Bueno, Dios ha hecho su obra, en cualquier caso, claro. Vamos a ver, ¿qué son las angélicas, Sor Enedina? Porque desde una visión un poco superficial parece que son religiosas que tienen residencias. Hay algunas que tienen las hermanitas de los ancianos y hay otras en la parte de arriba de Buenavista, señoras que tienen residencias. ¿Qué son las angélicas? Bueno, las angélicas, como sabes, fuimos fundadas por Santa Genoveva el 2 de febrero de 1911. El carisma esencial de las angélicas es paliar, acompañar la soledad, porque la experiencia vital de Madre Genoveva fue que toda su vida vivió sola. Caramba. Ella se quedó huérfana de padre y madre a los 8 años y se murieron todos sus hermanos quedando solo con el mayor. El mayor se iba al campo a trabajar porque es de Almenara, un pueblo de Castellón, y allí pues vivían del campo. Ella se quedaba todo el día sola en casa. Entonces, esta experiencia vital de soledad, después pues le amputaron la pierna izquierda por una gangrena, tuvo que ir a vivir a la Casa de Misericordia de Valencia para niñas huérfanas, con lo cual el sello de la soledad le marcó toda su vida. Entonces, la experiencia vital de su soledad en ella se gestó, pues yo entiendo que esa sensibilidad hacia las personas solas. Además, ella llenó su soledad con una profunda experiencia de Jesús y Eucaristía. Ella siempre quería, y su primera idea fue fundar la vela nocturna para mujeres, semejante a la que entonces, cuando ella lo intentó, había de varones. Entonces, ella toda su vida se sintió muy acompañada por Jesús y Eucaristía y por la Virgen de la Misericordia, que era la patrona de la casa donde estaba. Entonces, cuando un sacerdote le dice, ¿por qué no acoges a mujeres que por su situación social no son para ir a la casa de los ancianitos desamparados? ¿Por qué no las acoges haces una pía unión y las acoges en casa? Y entonces, pues sí, ella, pero le dijo, no olvidemos la vela nocturna. Entonces, ella fundó casas hogares para personas solas. En la época que lo fundó, había mujeres, claro, más que varones. Porque claro, o sales de tu casa para casarte o te metes monja. Sí. Tener tu vida social sola no se contemplaba entonces. Entonces, de alguna manera, dignificó a la mujer de su época, dándole unas casas hogares. En nuestras residencias, en los primeros tiempos, había mujeres que trabajaban e iban a casa como su casa. Lógicamente, la sociedad evoluciona. Una mujer de 50, de 60 años, hoy no se contempla ir a una residencia. Vive su vida independiente en un piso. Evoluciona hacia personas mayores solas. Eso es un campo de apostolado dentro del carisma. Pero estamos abiertas y lo estamos estudiando y en campos como Venezuela y Colombia acompañamos la soledad de niños, de adolescentes, de jóvenes y de mujeres. Claro. Porque la impronta carismática es acompañar la soledad. O sea, que no es tanto lo de el aspecto externo, de tienen residencias y allí aquello está bien gestionado, claro, sino gente que acompaña a soledad, que va a ser un poco el itinerario por el que discurra todo esto. Por donde vamos ahí ahora, hacia dónde estamos estudiando caminos. Ahí entra la misión compartida, ahí entra el hacernos solidarias de tanta gente que no podemos acoger en las casas, pero que tienen que sentir que las angélicas están en un lugar y dan sentido a su soledad. ¿Cómo se extendió la obra de las angélicas? Primera casa, ¿dónde? ¿En Valencia, dices? Valencia. ¿Por qué Zaragoza, casa madre? Porque al año de fundarse en Valencia, Madre Genoveva se traslada a Zaragoza. Su director espiritual de entonces era un jesuita, sí, que fue trasladado a Zaragoza, a Veruela, el padre Martín Sánchez, y le dijo, vente a Zaragoza. Y allí fue buscando diferentes casas hasta que se ubicó por fin al lado del Pilar, en la calle del Pilar 15, en la casa de los marqueses de Ayerbe. Se la dieron. Después de la guerra civil, sí, se hizo una hospedería para acoger a los peregrinos que venían, creo que había un año mariano, y además para dar gracias por el fin de la guerra. Y se hizo una hospedería. Se puso a concurso y el entonces gobernador de Teruel, Sánchez Ventura, avaló a la Madre Genoveva para que se hiciera ella responsable de la casa. Una fundación que entonces era solo de derecho diocesano y que estábamos empezando. Y entonces nos dio esa casa. Es verdad que Madre Genoveva murió con la casa todavía
debiéndose la mujer, Sí. pero bueno, a día de hoy, y se hizo una hospedería y allí se acogió a muchísimos peregrinos y nosotras de alguna manera la gestionábamos. Después esa hospedería pasó a residencia y es ahora. Entonces, enseguida Madre Genoveva dijo, a la sombra del pilar haremos el noviciado y la casa general. Qué bien. Y por eso estamos allí. Por eso es Zaragoza la casa madre. La casa madre. Sí, señor. Y inmediatamente Sí, la Genoveva extensión fundó Pamplona, Bilbao, Madrid, Santander, ahora estamos en Burgos, estamos en Santander, Burgos, Bilbao, Pamplona, Toledo, que es fruto de la beatificación. Barcelona también lo abrió Madre Genoveva. Y bueno, tuvimos presencias en Sevilla, pero la casa no era nuestra, allí había matrimonios y bueno, como no era de una caja de ahorros y en cierto punto cambió la política de forma de llevarla, nos vinimos, estuvimos en Castellón. Solo iba a preguntar, todo lo que se fundó ha permanecido abierto, menos Sevilla, ¿verdad? Vigo hace poco que hemos cerrado. Vigo también es de los tiempos de Madre Genoveva. También es de la época de Madre. Sí, a ver, es que las casas se hacían para casas hogar. Hoy son residencia de personas mayores que tienen que reunir una serie de condiciones según bienestar social y en las que hemos podido actualizar y hacer toda la gestión que se nos pide, pues las estamos actualizando para que sea residencia de personas mayores dependientes. Claro. Pero en otras nos estaba suponiendo un coste que no se podía llevar todo, además de que la residencia pues no reunía. Y Vigo nos pasó en Vinaroz, que ya las hemos cerrado. Y después extensión internacional. En Roma. Ah, bueno, Roma también. Roma, la casa perfecta, y Roma hay que tener al lado del Papa. Sí. Y México, Venezuela y Colombia. Gracias a la presencia en América, pues hombre, las angélicas aún tenemos vocaciones y confiamos en seguir abriendo futuro para seguir paliando la soledad de muchas personas. Eso iba a decir, fue providencial que tal vez algunos obispos os reclamaran a aquel lado de... Sí, fue un patronato, bueno, primero fue un señor en Monterrey que se puso en contacto con la entonces superiora general Vicenta Fernández Moral, fueron a Monterrey por un señor que quería abrir una residencia donde estuviera gestionada por las angélicas. Allí nos conoció otro patronato de la Ciudad de México y fuimos a gestionar la casa mater de la Ciudad de México, porque esa residencia no es nuestra, es de un patronato, pero la gestionamos nosotras. Y luego pues otro patronato que tampoco es nuestra, la casa en San Luis Potosí. La que sí es nuestra es la de Monterrey a día de hoy. Luego de allí fuimos después a Venezuela, a una residencia en Cabudare y a un comedor social de formación integral de niños jóvenes, además de que les damos de comer, porque en Venezuela es un lugar... Y después hemos pasado a Colombia, donde en Calarcá también hay un proyecto de formación integral de niños, acompañamos en el comedor, y en Campo de la Cruz ayuda parroquial, en la diócesis de Barranquilla. La providencia hizo que llegaseis a Hispanoamérica y la providencia ha hecho que Hispanoamérica ahora mismo es un poco la cantera de vocaciones también. Sobre todo casi todas las jóvenes... Sí, todas las jóvenes pues vienen de América. Mencionaba durante toda esta conversación un asunto que os está dedicando, a la que os está absorbiendo no poco tiempo y mucha reflexión, que es lo de la gestión de las residencias, que mientras habéis podido las habéis gestionado vosotras íntegramente y ahora os dais cuenta que hay que delegar la gestión, ¿verdad? La estamos delegando. De hecho, te puedo decir que ahora en nuestras residencias facturamos a 500 trabajadores que nos están ayudando en todas las residencias. Bueno. Las residencias ya son de personas mayores muy dependientes en algunos casos y dependientes en otros. Entonces, el número de profesionales incrementa. Luego, para dirigir una residencia tienes que estar preparada. No todas las hermanas podemos, ni todas estamos preparadas, entonces necesitamos directores o, aunque la hermana superiora sea la directora, un director adjunto, una trabajadora social, una terapia ocupacional, una fisio, un equipo de enfermeras, un médico y el equipo de auxiliares y luego pues la limpieza, vamos, lo que significa una gestión. Entonces lo que estamos ahora es con ellos, acompañándoles para que ellos entiendan que trabajar con angélicas significa una categoría distinta que trabajar en otro lugar. Entonces, dándoles
clase del carisma, acompañando los procesos. A ver, es bonito, pero no es fácil, porque las angélicas siempre hemos trabajado en nuestra casa, nuestras señoras, lo nuestro. Pero hoy no se puede, porque es nuestro, pero hacemos una labor social, que implica una responsabilidad con la sociedad, y hay que hacerlo bien, con elegancia y con un plus. Entonces ahí estamos las hermanas acompañando. No solamente estar en nómina, sino además, pues eso, estar implicados, ¿no? Estar implicados. Sí, que ellos entiendan cómo es nuestro estilo, nuestra idiosincrasia. Claro, claro, efectivamente. Bueno, por ir acabando, Sor Enedina, echa de menos Toledo. Hombre, te puedo decir que me costó bastante venir. Yo estaba muy zaragozana, muy mañica, y era mi vida. Y venir a Toledo, Toledo es que tenéis un humus y una fama del clero de Toledo, el seminario cuya sombra abarca casi todo el casco histórico y parte de donde yo vivía. Pero después he estado con vosotros, hay muchos sacerdotes que sois bastante normales, lo cual ya es un mérito. Ya me quedo más tranquilo. Luego la gente es muy maja y bueno, me he integrado mucho en la vida consagrada. Fui presidenta de Confer unos cuantos años, formé parte del Consejo Diocesano Pastoral. Las experiencias de amigos y de amigas y de compartir. He madurado de joven madura a adulta del todo en estos años. Entonces, pues sí, todavía estáis mucho en mi corazón, la verdad. Toledo. Es muy bonito el casco histórico. Ahora cuando venga de visita lo notará como más nuevo, ¿no? Porque, sí, ¿no? Lo estás haciendo un buen arreglo, ¿eh? Y bueno, pues cuando deja de verse una cosa parece que uno lo ve no es lo mismo estar habitualmente por aquí patrullando que venir de visita, que dice, uy, esto era verdaderamente bonito. Pues sí. Todo el que quiera saber más, si alguien nos está viendo, Sor Enedina, y quiere saber más, quiere saber con quién hablar, quiere profundizar en la figura de la fundadora, que me parece muy interesante. Todo el que quiera saber más, ¿cómo puede hacerlo, Sor Enedina? Bueno, tenemos una página web que ahora la vamos a actualizar, angelicas.org. También tenemos un perfil de Facebook, pero bueno, te digo que estamos en Instagram, en Twitter, pero lo estamos actualizando porque hay que vender bien el producto y aunque suene a marketing, no sé, todo lo que no está en redes como que no existe. Entonces también nos queremos hacer presente dando un mensaje de nuestro carisma, no sé, de nuestra vida a través de estas páginas en redes. Podéis entrar y además lo vamos a actualizar para que sea más atractivo. Fenomenal. Pues independientemente de que el año que viene, que yo creo que lo vamos a dedicar a la vida consagrada, hablemos más pues con usted o con otras angélicas, hablemos del carisma fundador y demás. Muchísimas gracias por haber venido, Sor Enedina. Le deseamos lo mejor y que Dios complete su obra en usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Integrantes, participantes y coordinadores de la adoración perpetua han celebrado con gozo el 17º aniversario de la creación en la ciudad de Toledo de la primera capilla dedicada permanentemente a la adoración de Cristo Eucaristía. La misa de aniversario se ha celebrado en el Santuario de los Sagrados Corazones y ha estado presidida por el señor arzobispo don Francisco. Posteriormente salieron en procesión con el Santísimo por el itinerario habitual para acabar en la capilla arzobispal y entronizar de nuevo a Jesús sacramentado en ella. Era el 11 de febrero de 2005 cuando el entonces cardenal de Toledo, don Antonio Cañizares, se inauguraba una nueva capilla para la adoración eucarística perpetua, en la capilla arzobispal de la Inmaculada, en la calle Trinidad. Este año vamos a celebrar el 17º aniversario de la inauguración de la capilla de la adoración perpetua, que se hizo el 11 de febrero del 2005, aunque por acoplar con la agenda con el señor obispo lo celebraremos el viernes día 18 a las 7:30 de la tarde en el Santuario de los Sagrados Corazones, los jesuitas más conocidos por todos. 400 adoradores mantienen su compromiso semanal y hacen que esta capilla permanezca abierta a las 24 horas del día. Y por ello las celebraciones con motivo del 17º aniversario de su inauguración están abiertas a todos. Ni el triduo ni la celebración están restringidos solo para adoradores, sino para todos aquellos amantes del Santísimo Sacramento que quieran venir pues a honrarnos a honrar al Señor con su presencia y animarnos a nosotros. Estamos pasando unos momentos difíciles para
para la Iglesia, para la sociedad, para todo el mundo, y bueno, pues es necesario ese testimonio de fe y de amor en Jesucristo, es decir, que sigue vivo, que está entre nosotros, que todas estas restricciones pues no nos arredran, sino al contrario. Esta capilla, situada en el casco histórico de la ciudad de Toledo, también ha sentido los efectos de la pandemia, ya que gran parte de los adoradores tienen edades muy avanzadas. Hace un par de semanas tuvo lugar en la sala capitular de verano de la Catedral Primada la presentación y distribución del libro que el pueblo de Talarrubias dedica a don Ramón González Ruiz, hijo ilustre de esta localidad pacense. González fue un hombre culto, investigador, archivero, académico, experto medievalista, pero sobre todo sacerdote. Fue un breve y entrañable acto, nutrido de público, que estuvo presidido por el señor arzobispo, por el deán de la catedral, el alcalde extremeño y el director de la Academia Toledana. La Catedral Primada, a la que fuera su casa durante muchos años, ha acogido la presentación del libro recopilatorio de artículos del canónigo e historiador don Ramón González Ruiz, fallecido en el año 2019. Amigos, familiares, paisanos y hermanos sacerdotes se reunieron para recordar a don Ramón aquí en Toledo, acogiendo la invitación realizada por su pueblo, Talarrubias, que ya le hiciera un primer homenaje en octubre de 2019. El libro que hemos editado contiene una amplia semblanza de la vida de don Ramón, que aquí quedan como testimonio de su sabiduría para nosotros y generaciones venideras. Desde la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas han querido reconocer las aportaciones de las investigaciones desarrolladas por don Ramón González en muy diferentes ámbitos. Las investigaciones de Ramón son las que realmente nos han permitido avanzar en el conocimiento de esa iglesia toledana de las épocas tardorromana, visigoda, mozárabe. Su conocimiento es fundamental en ese campo, pero no solamente en el punto de vista histórico del origen de nuestra iglesia, sino también de nuestro templo primado. Historiador, intelectual, pero también profesor, sacerdote y buena persona. Así lo quiso recordar el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, quien destacó, entre sus muchas virtudes, la lealtad a sus raíces. Nos hace descubrir un hombre de raíces, ¿no? Un hombre de raíces, ¿no? No olvidemos nuestras raíces, porque podemos acabar mal siempre cuando uno olvida sus raíces. Y sus raíces están ahí en Talarrubias, en Extremadura, pero están sobre todo en Toledo, porque uno a veces no solo es de donde nace, sino de donde pase. El señor arzobispo de Toledo definió a don Ramón González como una figura colosal, uno de los grandes historiadores de Toledo de los últimos años, y adelantó que se seguirá adelante con la obra comenzada por él, referida a la historia de la archidiócesis primada. La Conferencia Episcopal, a través de su Comisión para el Patrimonio Cultural, organiza para la semana que viene una jornada de estudio e información en torno al patrimonio de la Iglesia, el desarrollo local y los fondos europeos. El objetivo de este encuentro es abordar el tema de los fondos europeos desde el punto de vista social y cómo estos fondos pueden aplicarse a diferentes realidades de la Iglesia española, como programas de empleo, programas de sostenibilidad ambiental o para personas en situación de exclusión social. El nuevo programa de fondos FEDER dispuestos por la Unión Europea en el periodo 2021-2027 tiene como objetivo ayudar a la construcción de una Europa más social e inclusiva. En torno a este asunto y la aplicación que puede hacer la Iglesia como agente activo de la sociedad española, van a girar las jornadas sobre patrimonio de la Iglesia que se van a celebrar en Madrid los próximos 22 y 23 de febrero. Unas jornadas en las que estará presente la Archidiócesis de Toledo. ¿Cómo vamos a poder acceder a esas subvenciones, ¿no? o ese modo de financiar proyectos? Entonces, bueno, si eso lo compaginamos con una iniciativa que también ha puesto la Conferencia Episcopal con una entidad bancaria para poder buscar esos proyectos que financiar para luego ser subvencionados, bueno, se abre alguna expectativa.
La Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural organiza esta jornada de estudio e información en torno al tema el patrimonio de la Iglesia, el desarrollo local y de la persona y los fondos europeos. Se iniciarán el martes 22 con el saludo del presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Monseñor Ángel Fernández Collado, y la presentación del director del secretariado, Pablo del Cló. Dos de las ponencias de esta primera jornada van a estar dedicadas a la aplicación de los fondos FEDER a las diferentes realidades de la Iglesia española. Hay que recordar que estos fondos, procedentes de la Unión Europea y que gestionan las comunidades autónomas, para el periodo actual están sujetos a programas relacionados con la sostenibilidad y la inclusión, un ámbito en el que diferentes realidades de la Iglesia pueden tener cabida y que de hecho ya hay algunos ejemplos en nuestra archidiócesis. Hoy te puedo decir que, por ejemplo, nuestras residencias de ancianos sí que están recibiendo subvenciones de este tipo ligadas a la inversión que se puede hacer en los centros de mayores. Eso está siendo ya una realidad. Bueno, pues iremos viendo a ver qué se puede hacer, pero nuestras residencias, en concreto dos, pues han hecho un plan de placas solares, de energía solar, para ahorrar en energía, en electricidad. Construir y custodiar las catedrales, economía y vida en la construcción de la Iglesia, casos a lo largo de los siglos, el patrimonio religioso en Europa, o turismo, patrimonio y desarrollo serán otras de las ponencias a tratar. En el segundo día se pondrán en común diferentes experiencias de empleo, de formación con personas en situación de exclusión y contarán con la participación de Cáritas Española y de la Fundación El Sembrador de Cáritas Diocesana de Albacete. Desde el pasado jueves 17 y durante 3 días se ha llevado a cabo en el Vaticano los trabajos del simposio Hacia una teología fundamental del sacerdocio, organizado por la Congregación para los Obispos. El objetivo de este encuentro es profundizar el horizonte global del sacerdocio de Cristo. El Santo Padre Francisco brindó un extenso e inspirador discurso inaugural en el que retomó su ya conocida reflexión de las 4 cercanías del sacerdote: a Dios, al obispo, a los hermanos de presbiterio y al pueblo santo de Dios. Obispos y presbíteros de todo el mundo llegaron esta semana a Roma para participar de un simposio que reflexiona teológicamente acerca de la realidad del sacerdocio en el mundo contemporáneo, y fue el propio Papa Francisco quien inauguró las ponencias esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano. El pontífice habló desde su propia experiencia de más de 50 años como sacerdote, un tesoro que quiso compartir para animar a miles de hombres que en la Iglesia han acogido esta misma vocación. Retomando conceptos que ya había utilizado, pero profundizando aún más su reflexión, el Santo Padre propuso 4 tipos de cercanías que todo sacerdote debe estimular y practicar para que su ministerio, al servicio de Dios, de la Iglesia y de la humanidad, encuentre siempre mayor profundidad y sentido. Por supuesto, la primera cercanía a cultivar es aquella que ha de tenerse íntimamente con el mismo Dios. Senza una relazione significativa con il Signore, sin una relación significativa con el Señor, nuestro ministerio está destinado a ser estéril. La cercanía con Jesús, el contacto con su palabra, nos permite confrontar nuestra vida con la suya y aprender a no escandalizarnos de nada de lo que nos suceda. Ahora bien, todos los sacerdotes tienen superiores y a ellos están llamados a prestar obediencia, pero eso no es un tipo de sometimiento ciego, sino una expresión de la comunión que se vive en la Iglesia, un tipo de relación que exige siempre escuchar al otro. Obedecer en este caso al obispo significa aprender a escuchar y recordar que nadie puede pretender ser el poseedor de la voluntad de Dios y que ésta solo puede entenderse a través del discernimiento. El camino del sacerdocio se hace más llevadero cuando se va acompañado. Así lo recordó el Papa Francisco, quien dijo que una cosa esencial para vivir bien el ministerio es crecer y cuidar la amistad entre los mismos presbíteros. Me atrevería a decir que ahí donde funciona la fraternidad sacerdotal, la cercanía entre los sacerdotes, hay lazos de auténtica amistad,
También es posible vivir con más serenidad la elección del celibato. El celibato es un don que la Iglesia latina custodia, pero es un don que para ser vivido como significación requiere relaciones sanas. Necesita de relaciones sanas. Pero nada de lo anterior tendría un verdadero sentido de configuración con Cristo si la vida del sacerdote se quedara encerrada en sí mismo. El presbítero está llamado a colaborar con el obispo en el servicio a los demás, a la humanidad y a entregar su vida a la Iglesia que peregrina como signo y testigo del amor de Dios en medio del mundo. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos eclesiales y muchos otros más, de muchos otros temas sociales, culturales, artísticos, sanitarios, en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación, que ya saben es la que somos capaces de ofrecerles. Hasta la semana que viene, que sean felices.